¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de Aurоспira, en donde estamos tratando temas muy interesantes en la disciplina de la tanatología. Hemos estado viendo su definición, su campo de acción, los momentos en que la tanatología interviene en nuestra vida cotidiana y desde luego también ya pasamos al tema de la muerte desde la perspectiva de este evento maravilloso. Ustedes me dirán como que maravilloso. De verdad, desde la tanatología, la muerte es vista como una liberación. No estoy promoviendo nada, solamente es observar el evento natural que es el fin de las funciones fisiológicas, el fin de la utilidad de un cuerpo que se queda determinado por la propia historia del paciente. Nada más. En algún otro momento tocaremos el tema de eutanasia y eso que es un poquito más adelante. Pero por lo pronto vamos a reconocer que la muerte es una situación natural como parte de la vida, que la vida en realidad es eterna y que no se interrumpe. Lo único que termina es la función del cuerpo en este mundo. Vamos a pasar al otro lado, digamos, de este escenario en donde están los familiares del paciente ya esperando realmente a que suceda el fallecimiento, saben que es inminente o bien hubo un accidente en donde alguien perdió la vida y pues se genera todo un revuelo en la familia o alguien acaba de recibir un diagnóstico de alguna enfermedad terminal o se entera la familia de que algún familiar, alguna persona muy cercana fue pues levantada contra su voluntad en el camino y desaparece aparentemente, ¿verdad? Todas esas situaciones críticas y difíciles, por supuesto, que mueven las entrañas y mueven lo más sensible de nuestras familias, de lo más sensible de los grupos en donde las personas pues se mueven de una manera cotidiana y tienen una rutina y de pronto pareciera que todo se interrumpe y hay una ruptura, hay una situación que lleva a los familiares o a los conocidos, a las amistades, a tomar diferentes posturas. Y vamos a considerar este tema como el apego de las familias al paciente o a la persona que está en una situación de pérdida. Y bueno, los factores del apego es, desde luego, es el cariño, el afecto, la familiaridad, la consanguineidad, la amistad. Claro que sí, pero hablando desde lo más profundo del ser humano, recordemos que somos holísticos y que tenemos una parte física, una parte mental, una parte emocional, un rol social y desde luego toda una filosofía en el área espiritual que es la que determina y que nos hace tomar decisiones, aunque a veces y generalmente no estamos del todo conscientes, sin embargo así es. Lo que se mueve dentro de las personas cercanas a quienes están sufriendo una pérdida se basa fundamentalmente en tres emociones: el miedo, la culpa y el resentimiento. Quienes han llevado el diplomado de salud holística saben de qué les estoy hablando. Les estoy hablando del círculo del dolor. El círculo del dolor es este que desde muy temprana edad hubo alguna situación en donde se quedó una marca en nuestra psique que nos produjo alguno de estos sentimientos y uno lleva al otro y se reproducen a sí mismos en un ciclo eterno, a menos que hagamos consciente este ciclo y entonces a través de terapia o de alguna técnica
de reconocimiento y de concientización, podemos resolver este ciclo y hacerlo que gire en otro sentido y que surja el círculo del amor. Vamos a hablar más adelante de esto. Por lo pronto vamos a revisar un poquito los factores del apego de la familia a los pacientes. Les decía yo, es el miedo o el temor ¿a qué? A la separación, a la ausencia, el miedo a la propia culpa, porque es como algo cultural, sobre todo acá en Occidente, en esta parte del mundo. Eventualmente pasamos los que acompañamos a alguien en sus últimos momentos de vida. Hay como un instante, a veces no es un instante, a veces son días o semanas o meses o años, en donde las personas que quedan vivas se sienten culpables de haber quedado vivas. Es algo difícil de explicar y sin embargo es algo muy importante de reconocer. No sé por qué me siento culpable, sin embargo reconozco que me siento culpable. En el momento de reconocerlo, empiezas a resolverlo. Necesitas apoyo terapéutico, necesitas un tanatólogo que te ayude a aclarar ese sentimiento de culpa, que te ayude a aclarar ese miedo a la separación y a la ausencia. Nunca lo vamos a negar, porque es normal en nuestras creencias, en nuestra cultura, sentirnos así. Es lógico, no lo vamos a negar ni lo vamos a relegar. Necesitamos ponerlo sobre la mesa y aceptar que si un familiar muy cercano mío recibe un diagnóstico de una enfermedad terminal o tuvo un accidente y perdió la vida, yo voy a tener alguna de estas sensaciones: miedo, culpa o inclusive resentimiento. Es aparentemente inexplicable, ¿no? ¿Cómo me va a dar resentimiento que una persona cercana a mí esté sufriendo o haya tenido algún accidente? Sin embargo, puede ser así porque nuestra psique es misteriosa, por así decirlo. Nuestra psique tiene muchas capas de profundidad, en donde el pensamiento último que nos llega a la mente pasó por un proceso muy elaborado de muchas facetas y tiene que ver toda nuestra historia. Por eso es complicado y por eso lo mejor es ponerlo sobre la mesa, reconocer cuál es el sentimiento que estoy experimentando ante esta situación, ante este diagnóstico o estar acompañando a este familiar que va a entrar a quirófano o que nos acaban de avisar que tuvo el accidente, etcétera. ¿Qué estoy sintiendo? Necesito estar consciente de qué estoy sintiendo para saber verdaderamente a partir de qué área de mi ser, de mi pensar, de mis emociones voy a empezar a actuar, si es que me corresponde actuar, porque también eso hay que aclararlo. No a todo mundo que está alrededor de alguien que está en una situación de pérdida le corresponde actuar. Hay quienes están tácitamente, o por decirlo, sin mencionar nombramientos, hay quienes están designados a actuar, a hacer lo que corresponda hacer. Hay que revisar estas emociones y desde luego tienen que ver con nuestras creencias socioculturales, tienen que ver con nuestras creencias religiosas, tienen que ver con la relación que tenemos con esa persona, la profundidad del afecto, la historia que se haya creado entre esa persona y nosotros. Y es bien importante que lo ubiquemos, que ubiquemos esta vivencia, que la desglosemos con la ayuda terapéutica. Esto es bien importante. Esta es una de las funciones más importantes de la tanatología. Ayudar a los familiares a reconocer sus emociones, ayudar a resolver la situación que haya quedado aparentemente inconclusa
con el paciente o con la persona, aun y cuando el familiar ya haya fallecido, se puede, a través de diferentes mecanismos terapéuticos, se le puede ayudar a la familia a resolver los ciclos que hayan quedado sin terminar, los asuntos que hayan quedado pendientes, ya sea porque estaban pasando por un momento de enojo o de separación, o a lo mejor de mucha cercanía y no pareciera que pudiera separarlos algo y sin embargo sucede. Entonces es bien importante aquí el papel del tanatólogo, del psicólogo, para ayudar a resolver estas situaciones. ¿Por qué? Porque los familiares tienen una vida todavía por realizar. Los que nos quedamos de este lado viendo que ya se fueron aquellos que queríamos, tenemos todavía que reforzar el sentido de nuestra vida. Nuestra vida no depende de una persona, de una situación, de un objeto. Nuestra vida depende de las decisiones que cada uno tome cada día. Y es bien importante, sin irnos al lado frío, digamos, o insensible, porque eso no es posible. Es poner las emociones sobre la mesa, es aceptar el duelo, aceptar el dolor o el miedo o la culpa, cualquiera que sea el sentimiento, y empezar a trabajar con eso, reconocerlo y darle un lugar, el lugar que le corresponde en nuestra vida psicológica, en nuestra vida psíquica, porque del lugar que le demos a esa emoción van a depender muchas decisiones cotidianas. Es muy común para quienes no han trabajado las emociones de la pérdida, el que quieran encerrarse, el que quieran aislarse, que caigan en alguna depresión o bien caen en estados de ira inexplicable, que tampoco les da claridad mental para tomar decisiones. En algunos otros casos, desafortunadamente, hay quienes aparentemente no están sintiendo nada y lo que sucede es que están conteniendo dentro de sí las emociones por miedo a estallar o por miedo, es un miedo inconsciente, desde luego, a desmoronarse, por decirlo de alguna manera figurativa, ¿sí? Vamos a comprender entonces que somos todo eso. No somos nada más el cuerpo que podemos vestir, arreglar o que se acuesta a dormir. Somos psique, somos mente, somos emociones y a la vez tampoco somos específicamente emociones y tampoco somos específicamente mente. Somos todo eso y mucho más. Es complicado, no tan fácil de comprender, mucho menos en unos cuantos minutos. Sin embargo, yo estoy segura de que tú que me estás escuchando estás sintiendo dentro de ti que vibra esto en ti, aunque no, tal vez no lo puedas explicar de momento, o a lo mejor era lo que te faltaba para poder comprender lo que estabas sintiendo. Y un poco esta es la intención de estos minutos de compartir contigo estos conceptos. Y bueno, esta es una parte muy importante que hay que tratar también cuando tenemos una pérdida, es qué está pasando con la familia, ¿no? Y cuál es el papel del tanatólogo, pues es ayudar a reconocer lo que está sintiendo la familia. Cuando hay un fallecimiento y cuando sabemos que nuestro familiar no va a regresar, también tenemos algunas vivencias después del fallecimiento. A veces soñamos con la persona que ya no está, a veces tenemos la sensación de que está cerca de nosotros, a veces parece que escuchamos su voz, en fin, son experiencias que no están lejanas de la realidad, al contrario, pero también por lo mismo hay que saber tener claridad, hay que estar centrados en qué estamos sintiendo verdaderamente para reconocer cuando verdaderamente la energía de del ser querido que ya no está en esta dimensión se hace presente de alguna manera.
y nos puede a lo mejor decir algunas palabras o dar algunas señales durante el sueño. No tengamos miedo de reconocer que estas experiencias son reales. Al contrario, nos van a abrir un panorama mucho más amplio de lo que somos verdaderamente como seres humanos, como habitantes de este planeta. Y bueno, más adelante profundizaremos en este tipo de experiencias que es por demás interesante. Por lo pronto, bueno, vamos a dejar aquí la invitación, como siempre, para que visiten nuestra página Aureus Spira en Facebook, que le den me gusta, que visiten Twitter en @AureusSpira y que nos dejen sus comentarios, que compartan lo que están escuchando, que tal vez a alguien más le pueda ayudar. Y que estén pendientes de nuestro próximo programa. Desde luego, déjennos también sus sugerencias de temas de desarrollo humano, de alguna otra área que ustedes estén interesados en escuchar algunos conceptos, algunas reflexiones. Ha sido un gusto para mí, soy su amiga Pilar Silva y esperamos que nos sigan escuchando y nos sigan dejando sus comentarios. Ha sido un placer. Estamos en contacto. Hasta pronto.